Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado a las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. En este pasaje que iniciamos para estudiar en esta noche, encontramos la gran doctrina bíblica que se llama la gran cena de las bodas del Cordero, donde todas las criaturas, absolutamente sin excepción, del cielo, querubines, serafines, ángeles y además nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, estaremos presentes para celebrar esta unión eterna, este matrimonio sellado ya con el Espíritu Santo, con todos los creyentes de todos los siglos, de todas las épocas que siguieron al Cordero, el Hijo de Dios. Todos van a estar en el cielo en esta gran fiesta, en esta gran celebración, en esta gran festividad. Va a estar Dios el Padre, va a estar Dios el Hijo, va a estar los creyentes, las criaturas angelicales, repito, porque será el evento más glorioso, más gozoso, celebrado en toda la historia. ¿Por qué? Porque es ni más ni menos la celebración de las bodas del Hijo de Dios. Dios ha planeado esta celebración para su Hijo más allá de lo que nosotros podamos imaginarnos o describirlo, porque será la primera vez en la historia, desde la creación de Adán y Eva, en la que todos los creyentes de todas las épocas estemos reunidos al mismo tiempo para honrar al único que merece la honra y la gloria y la alabanza, al Hijo de Dios, que nos redimió con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Por todo lo que Jesús hizo por la raza humana, va a ser el digno y el único en quien el enfoque de estas bodas será totalmente sobre su persona, porque Él es el único digno del honor, repito, la alabanza y la gloria por todos los siglos de los siglos. Encontramos en los primeros versículos del capítulo 19 del Apocalipsis la palabra aleluya. Y actualmente es una palabra que los cristianos muchas veces dicen sin ton ni son, pero tenemos que saber el significado precioso de esa palabra para que ahora cada vez que digamos aleluya, porque yo muchas veces he dicho, ¿verdad? El diablo tiene poder y gritan aleluya. Entonces, ¿cómo que aleluya, no? Entonces hay que saber perfectamente bien cuándo debemos expresar esta palabra y veamos el trasfondo, porque es la última vez en la Biblia en la que estas palabras se usan. En primer lugar, encontramos en los primeros 6 versículos en esta noche una cena de gloriosa alabanza. O sea, en todas las bodas a las que hemos asistido nosotros y cuando nos casamos anhelamos traer al conjunto Vargas del Tecalitlán los mariachis y al trío fulano de tal o a un cuarteto o una orquesta según nuestros medios económicos
pero en todas las bodas, ¿verdad? No puede faltar la música. Sin embargo, en esta fiesta, en esta celebración, que va a ser la única en el tiempo y en la historia, todos en el cielo formarán el coro de la alabanza. Y veamos nosotros que esta alabanza está centrada en 4 aleluyas. En el versículo 1 dice, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. En el versículo 3 y 4, otra vez dijeron, por segunda vez, aleluya. En el 4 dice, y decían, amén, aleluya. Y en el versículo 6, oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aquí está la 4ª vez, aleluya, porque el Señor nuestro Dios, todopoderoso, reina. Muy bien, vamos en primer lugar a ver las raíces etimológicas y a definir la palabra aleluya. La palabra aleluya viene de 2 raíces hebreas. La primera es halal, con J, halal, y con L, doble L, que significa alabar en el hebreo, halal. Y la segunda es Yah, que es una de las abreviaturas para la persona de Dios. Entonces, cuando decimos aleluya, significa alaba a Dios, o alabado sea Dios. Veamos, por ejemplo, rápidamente en algunos salmos, el Salmo 106, versículo 1, que esta palabra halal es la que se usa en el original hebreo. Dice el Salmo 106, versículo 1, halal a Jehová, o sea, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. En el Salmo 113 dice, alabad, halal, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea halal, sea alabado el nombre de Jehová. Entonces la palabra aleluya significa alabado sea Dios. Regresamos al Apocalipsis y veamos el primer significado de la primera, ¿qué cosa? Alabanza a Dios. Ya dijimos que hay 4 aleluyas, o sea, 4 alabanzas a Dios. Y cuando encontramos en el Apocalipsis las últimas veces en las que el Espíritu Santo nos está retratando las alabanzas a Dios, es importantísimo ver el trasfondo que se encuentra para ver la profundidad de la gloria que Jesucristo tiene. En primer lugar, dice el versículo 1 que será la alabanza o será una aleluya por la salvación. Oí una gran voz de la gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Esta alabanza, si ustedes lo observan, dice, venía de una gran multitud. Oí esto de una gran voz de una gran multitud. Y esta grande multitud que gritó, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, es la voz y es el canto de todos nosotros. Vamos a gritar aleluya en el cielo, porque la salvación le pertenece al Cordero. En primer lugar, veamos que esta aleluya proviene de este gran coro universal allá en el cielo, porque la salvación le pertenece a Dios nada más. Es Dios el Padre el que planeó la salvación de tu alma y de mi alma, y los ángeles solamente han sido espectadores. Todas las criaturas en el cielo están así, mirando aquí abajo a la tierra, espiándonos y viendo cómo se portaba Job, cómo aguantaba Job los embates y cómo enfrentaba a los demonios y Satanás, y Dios diciéndoles a los ángeles, no se metan, quiero ver cómo reacciona mi hijo. Estaban viendo a Abraham, cómo se portaba Abraham, cómo iba a reaccionar con su esposa, cómo reaccionaba David. Ellos, los ángeles, las criaturas del universo, tienen en la sabiduría de Dios la primera y más grande escuela. Escuchen esto.
O sea, los ángeles no van a una escuela allá arriba, ni hay una universidad, ni mucho menos. Aprenden cosas de Dios, pero Dios ha diseñado que estas criaturas aprendan de nosotros. Veamos estas verdades en dos pasajes del Nuevo Testamento. El primero está en Efesios capítulo 3. En Efesios capítulo 3, versículo 10. Y dice el apóstol Pablo, Efesios 3, 10, para que la multiforme sabiduría de Dios. La palabra multiforme significa de muchas formas. O sea, la sabiduría de Dios, ¿verdad?, podría ser como un témpano esos de hielo visto al microscopio que tienen 1000 facetas, más facetas que un diamante. La sabiduría de Dios es infinitamente, si creemos que ya tengo todo lo que conoce Dios, aquí hay otra cosa que no conoces, y otra cosa que no conoces, y otra cosa que no conoces, y es multiforme, de muchas formas, la sabiduría de Dios. Esta sabiduría que tiene muchas formas está siendo dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? Escucha, a los principados y potestades. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Aquí nosotros podemos deducir lógicamente que estos principados y estas potestades no son Satanás ni sus ángeles caídos, porque ellos ya no tienen nada que aprender. Porque aunque aprendan, no les va a servir de nada. Así que los únicos que están aprendiendo son los ángeles que quedaron fieles al servicio de Dios y que siguen sirviendo a Dios y que nos ayudan a nosotros, y ellos están aprendiendo de lo que Dios hizo con nosotros con su gracia. Los ángeles no conocen lo que es la gracia, no conocen lo que es la misericordia. Dicen en 2 de Pedro 2 que Dios no perdonó a los ángeles, sino que los encerró en prisiones de oscuridad a los que se rebelaron. No hubo gracia para ellos, no hubo perdón para ellos, no hubo fidelidad para ellos como la ha habido para con nosotros los seres humanos. Así que todas estas cosas los ángeles están absortos de ver cómo se lleva a cabo todo. Cuando Jesús fue encadenado en el huerto de Getsemaní y se enfrentó y les dijo, yo soy el Jesús, y vieron los discípulos que le amarraban las manos y que se las esposaban y no se defendía, los ángeles decían, Dios mío, y estaba, me imagino, Miguel, Padre Santo, envíanos y a estos salvajes te los quitamos a tu hijo. Y el Padre diciendo a todos en el cielo, a todos ejércitos, deteneos, nadie puede entrar. Mi hijo tiene un destino, y estaban absortos los ángeles preguntándose, bueno, ¿cómo es posible que el Padre, me imagino que le estaban preguntando, oye, Señor Dios Todopoderoso, ¿por qué dejas que tu hijo, si podemos ir con una legión y acabar con esos malvados fariseos romanos y desclavarlo de la cruz y que se salve? Pero era el plan secreto en la sabiduría multiforme de Dios, que su hijo muriera crucificado. Y cuando a los 3 días resucite los muertos, los ángeles, ahora lo comprendemos, aleluya, gloria a Dios, porque de la muerte Dios sacó la vida. De la crucifixión de su Hijo Jesucristo, Dios nos muestra que lo que está escondido detrás de lo que no podemos entender, nosotros, se encuentra la multiforme sabiduría de un Dios infinitamente sabio. Estos ángeles, pues, dice ahora en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 12. Primera de Pedro 1, del 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, o sea, Pedro está escribiéndole a la iglesia que se encontraba perseguida en los primeros siglos de la época cristiana, y estos cristianos se les está diciendo de los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento profetizaron de la gracia que la iglesia iba a recibir, destinada a vosotros. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. O sea, Amós, Ezequiel, Daniel, Jeremías, Isaías, estuvieron rascándole, buscándole, como muchos estudiosos de ustedes, ¿verdad? Todos los días le buscan en la Biblia, ¿verdad? Y estudian y traen pluma y lápiz, ¿verdad? Inquirieron, tenían un espíritu de investigación, etcétera, etcétera, para saber acerca de esta salvación, porque no se sabía nada de que fuera de los judíos iba Dios a tener un plan con otro grupo de personas
los judíos les iba a dar Dios carta de divorcio, se divorció Dios de Israel y iba a sacar Dios a otra nación llamada la Iglesia. Entonces, estos profetas del Antiguo Testamento estuvieron rascándole y buscándole, pero no le entendieron muy bien claramente el plan de Dios. Y dice el versículo 11, que estos profetas, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendían tras de ellos. Estos profetas estaban viendo, ¿verdad?, cuándo van a ser el Mesías. ¿Qué es lo que dice Jeremías? ¿Qué es lo que dice Isaías? Comparaban entre ellos sus profecías y estaban absortos era un misterio exactamente lo que Dios había diseñado para su Hijo. Y en el versículo 12 dice esto, a estos, o sea, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Finalmente, los profetas entendieron. Entendieron que no iban a entender. Eso fue lo que entendieron. Que las cosas que estaban ellos siendo iluminados y las revelaciones de Dios no eran para que ellos tuvieran y entendieran cuál es el plan de Dios, sino que vendrían muchos siglos después y la generación de 3 o 4, 5, 6, 8, 10 siglos después de ellos serían los que entendieran lo que ellos escribieron. Y así es el Espíritu Santo. Hay muchas cosas que yo en la Biblia quiero entenderla y me dice, no, Armando, hoy esta revelación es para ti, pero si tú sigues investigando y yo veo que te gusta estudiar y conocer la Biblia, te lo revelo el mes que entra. O te lo revelo en el 2006. Pero es conforme va avanzando el programa de Dios que Dios nos va abriendo las Escrituras. Y nos va dando lo que se llama revelación, que es la iluminación del Espíritu Santo, para que yo pueda entender lo que estoy leyendo, y no solamente entenderlo, sino interpretarlo y saber para quién está escrito. Entonces, esto es lo que Dios anhela de todos nosotros como sus hijos. ¿Se acuerdan de Daniel cuando comenzó a estudiar al profeta Jeremías? Y Daniel estaba seguro que ya el tiempo de la cautividad babilónica estaba por aproximarse. Sabía que habían profetizado 70 años de cautividad. Y Daniel dice que creo que estamos en el 68, 69. Y comenzó a indagar, a investigar Daniel, aun cuando era el primer ministro de comercio de tres imperios mundiales. ¿Qué tiempo decía Jeremías que iba a terminar la cautividad babilónica? Y cuando Daniel descubre que Jeremías dice que eran 70 años y que estaba por terminar, se hincó y se dedicó a ayunar 3 semanas. Dijo, Padre Santo, va a terminar la cautividad babilónica. Y pues yo estoy aquí en este castillo muy a gusto, ¿verdad? Mi aire acondicionado, mi closet con trajes Roberts, zapatos Florsheim, mis carros de carreras y todo. Tengo como un ministro de gobierno todo a mi disposición, etcétera, etcétera. ¿Qué me preocupa? Tenía como 70 años Daniel. ¿Qué me preocupa ya? Que si Israel, pero él era un hombre conforme al corazón de Dios. Se le llama a Daniel el amado de Dios. El amado de Dios. Del fervor y la pasión que había en la vida de Daniel por el pueblo y la nación de Israel. Entonces sabemos que después de las 3 semanas hay una guerra, mientras las 3 semanas se cumplen, hay una guerra en el espacio. Un ángel enviado por Dios, otro lo detiene, no quería que llegara el ángel con el mensaje con Daniel. Finalmente llega el ángel y le dice, Daniel, amado de Dios, 70 semanas están declaradas para tu pueblo Israel y para la santa ciudad, y le revela todo el futuro de la nación de Israel al profeta Daniel. Entonces vemos que muchas cosas que Dios nos revela no necesariamente son para nosotros, sino muchas veces Dios quiere que nosotros las entendamos 2 semanas o 3 semanas después. Pero la Biblia dice que debemos de buscarle e indagar y profundizar en la palabra con todo nuestro corazón. Yo les he dicho siempre, cuando estábamos en el diplomado, que la Biblia es como comer pescado. Cuando comes pescado, una espina, te la sacas y la pones ahí. Otra espina la sacas, ¿verdad? Y no porque ya no como pescado, no. Saca las espinas y te comes lo que puedes. Así la Biblia tiene espinas. Ay, no le entiendo esto. Ya no la leo. No lo comprendo. No, ya me aburrió. No, esto está demasiado profundo. Y Dios ve
en tu espíritu la dedicación y la perseverancia que tienes y que quieres pagar el precio por conocer de Él. Entonces la Biblia, cuando la leas y lo que no le entiendas, hazlo a un lado como las espinas del pescado. Y sigue leyendo y sigue comiendo lo que te aproveche. Porque hay muchísimo alimento que Dios te quiere dar. Entonces estos ángeles, regresamos al Apocalipsis, han sido testigos. Y siguen siendo testigos. Y ahorita nos están viendo. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Benditas criaturas de Dios que nos guardan, nos protegen, ¿verdad? Les bendecimos en el nombre de Jesús, porque estamos ahorita rodeados de unos ángeles como de 3, 4 metros de altura, poderosos defendiéndonos en el campamento de Jehová. Y estos ángeles que están a nuestro alrededor todos los días examinándonos de que nos levantamos hasta que nos acostamos, han sido testigos de la gracia, de la misericordia, de la fidelidad de Dios para con nosotros. Ellos han sido testigos de la guerra, del conflicto, de lo que tú sufres, de lo que yo he sufrido de todos los siglos. Esta es la razón por la cual ellos se van a encontrar en el coro de la alabanza, en el coro celestial, alabando a Dios antes de que lleguemos a las bodas del Cordero. Veamos otra vez en Apocalipsis 19, versículo 1, que esta primera aleluya es dada por la salvación. En segundo lugar, vemos que esta salvación pertenece a Dios y la honra pertenece a Dios. Dice, aleluya, salvación y honra. La palabra honra es la palabra time, como time en inglés, time en el griego, y significa estima, valor, aprecio. Él, el Dios Todopoderoso, es el creador y origen de todo lo que existe y de todo lo que es. Si existe alguien, la Biblia nos enseña, si existe alguien a quien debemos estimar, apreciar y darle el valor de todo el universo, es a nuestro Padre Celestial. La honra verdaderamente le pertenece a Él. Nosotros los hombres nos damos la honra el uno al otro. Jesús le dijo a los fariseos, ¿cómo podéis creer vosotros si recibís gloria de los hombres y no de mí? Y no me la dan a mí. Entonces aquí abajo estamos preocupados, ¿verdad? Vamos a honrar a fulano de tal y honrar. Y está bien entre nosotros dando reconocimientos y ganó este título y fulano de tal, ¿no? Pero en último lugar, ¿verdad? Es el ser humano. En primer lugar, la honra es a Dios. Entonces cuando alguien te honre a ti, aquí fulano de tal, su certificado de secundaria, su certificado de ingeniería, su título de carreras, Miss Universo, lo que sea, cualquier honra que recibamos, cualquier reconocimiento que recibamos, siempre elevemos nuestra alma más arriba de nosotros y digámosle, Padre, a ti es la honra. ¿Saben lo que es la humildad? La humildad es reconocer que no hay nadie en esta vida a quien darle la honra más que a nuestro Padre Celestial. Eso te va a mantener humilde toda tu vida. Nunca, la persona humilde nunca se compara con ningún ser humano, sino con Dios. Él es realmente lo que yo soy, lo que yo alcanzo, lo que yo logre, todo absolutamente. Por eso la honra final, termina la Biblia, es al Padre Celestial. En tercer lugar, dice el versículo 1 que también le pertenece a Dios la gloria. Y por eso me estoy yendo palabra por palabra, porque esto es demasiado profundo. El libro de Apocalipsis no podemos brincarnos así e interpretar el libro, sino que tenemos que detenernos ya cada vez más mientras nos acercamos a la terminación de este libro y con microscopio ver las palabras del profundo significado que se encuentra para que entendamos al Dios que hizo este libro. La palabra gloria es una palabra de las más difíciles de la Biblia, porque la palabra en hebreo significa peso. Gloria significa peso. El Shekinah, la palabra, y en el griego es doxa, con X. Nadie apunta, digo, no trae ni pluma. Doxa, en el griego, Shekinah, en el Antiguo Testamento, y significa peso. En el Nuevo Testamento significa reconocimiento, valor o valía. Dice el Salmo capítulo 24, versículo 10. Vamos a ver esto. Siempre se habla de la gloria de Dios. Dice el Salmo 24, 10. ¿Quién es el Rey de gloria?
Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de gloria. En el capítulo 29 de los Salmos, versículo 2, dice la Biblia, dad a Jehová la gloria de vida a su nombre. La gloria de vida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. ¿Qué significa la palabra gloria en el hebreo? Peso. ¿Podría tener en este momento algún significado para ti? Como que peso y gloria, como que no, ¿verdad? Bueno, si profundizamos un poco, dice la Biblia que Dios tiene pesas. En Proverbios hay más de 7, 8 versículos que dicen que Dios pesa el alma humana y el corazón humano. Y pesa nuestra vida. Y que balanza justa es honra para Dios. Entonces, lo que significa es lo siguiente. Dios es para que lo entendamos en nuestro lenguaje. Síganme con cuidado. Esto es precioso. Dios tiene un peso. Vamos a poner 10 kilos para que lo entendamos. Y nosotros tenemos otro peso, que podrían ser 1 gramo nada más. Entonces, el peso que Dios tiene, ¿verdad? Es el peso, el valor, el reconocimiento más grande que puede existir. Él es el ser de máxima valía en el universo. Nosotros tenemos que encontrar y entender el peso de Dios. Cuando comenzamos a conocer a Dios, comenzamos a entender lo que Él pesa, lo que Él vale, comparado al desequilibrio que hay entre nosotros y Dios. Dios nos manda a su Hijo Jesucristo y nos dice, yo quiero que ustedes den el peso de mi Hijo Jesucristo. Romanos 8, 29 y 30. Para que seáis conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. O sea que el anhelo de Dios es que Él me salva o nos salva y nos da el Espíritu Santo para que comencemos a permitir que Cristo esté siendo, como dice Pablo a los Gálatas, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entonces, Jesús está siendo formado entre nosotros y mientras más me rindo a la dirección del Espíritu Santo y mientras más me abro a la voluntad de Dios y más lo obedezco, más me acerco y me acerco. Ay, un momentito, ¿puede alguien llegar realmente a pesar como Jesús? Dice en Efesios 4, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Hasta que lleguemos a una estatura, hasta que lleguemos a dar la balanza igual. Cuando lleguemos al cielo, va a estar esta balanza. Y todas las recompensas que Dios nos dé a todos nosotros, no vamos a llegar a Dios. Yo les dije una vez, Señor, pues hice 10 campañas evangelísticas, le di cobertura a 300 iglesias y somos la denominación más grande de la República Mexicana y del mundo y construimos asilos y levantamos iglesias con candeleros de oro y candiles franceses, etcétera, etcétera. Obras, 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 obras. Y todas estas obras tienen su lugar mientras hayan sido guiadas por Dios y no hayan sido para satisfacer mi carne y mi gloria y mi honra. Pero al llegar al cielo, ninguna de estas obras va a ser reconocida simplemente porque dice Efesios 2:10 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que todas mis buenas obras que yo he hecho y que hice en la vida cuando llegué al cielo, Dios las preparó y Él las hizo para que yo las hiciera. ¿Cuál honra para mí? Sacarráquese. Vamos. Nadie va a poder jactarse, nadie. Entonces, ¿en qué va a estar esto? Cuando lleguemos al cielo, nos va a poner en la balanza Dios. Y aquellos que al morir, imagínate si mueres hoy en la noche, al morir estén a la estatura y estén en la balanza y den el peso de Jesucristo, serán dignos de reinar con Él. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que cada día seamos igual a su Hijo. A Dios le importa más lo que somos que lo que hacemos. ¿Cuánta más de la humildad de Jesús hay diario en tu vida? ¿Cuánto más de la fidelidad de Dios? ¿Cuánto más de la santidad, de la pureza de Jesús, de la misericordia de Jesús hay en tu corazón y en mi corazón? Eso es lo que Dios está anhelando en nosotros, el fruto del Espíritu. Ese amor, ese gozo, esa paz que nos debe caracterizar a los cristianos, esa integridad.
en la forma de nuestros tratos, nuestros negocios, la forma de administrar el dinero, la forma de ser fiel a nuestra esposa, a nuestro esposo, el ejemplo a nuestros hijos. Eso es lo que Dios está interesado en la vida de todos y cada uno de nosotros. Y por eso dice, la gloria pertenece a Él, porque solo a Dios le pertenece esta gloria, este peso, y Él, dice la Biblia, no comparte su gloria con nadie. Ese peso que tiene Dios, aunque tengo la imagen y tenemos la naturaleza y viene de Dios, no somos dioses. Siempre seremos criaturas. Escúchenme, señores mormones. Los mormones es una iglesia que enseña que somos dioses y vamos a ser dioses. Nunca jamás lo seremos. ¿Por qué? Porque somos criaturas creadas por un Dios superior. Dios es un ser que es el único ser en el universo que no tiene su causa de su existencia fuera de Él, más que en Él mismo. Y nosotros, tú y yo, alguien nos creó, a Dios nadie lo creó. Él siempre ha tenido su existencia dentro de Él mismo. Y dice en Apocalipsis 19 también en tercer lugar que no solamente la salvación, la honra y la gloria, sino que también el poder. 4 palabras tremendas en la teología cristiana: salvación, honra, gloria y poder. Aquí esta palabra es bien importante porque es la palabra que se usó en Hechos 1:8 cuando dijo Pedro: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esta palabra en el griego es dunamis. De ahí sacamos la palabra dinamo y dinamita. Es la palabra dunamis, porque hay otra palabra, ¿verdad?, que es krator. Hay 5 palabras griegas para designar poder. Pero esta palabra es interesante, repito, porque el dunamis, dice la Biblia, le pertenece a Dios. Y encontramos en la Biblia que ese poder, y significa poder, escucha, la palabra dunamis significa poder sobrenatural, energetizante. Energetizante. O sea, Dios es el dinamo, Dios es la fuente, el origen de todo el poder del universo. Como dice el Salmo 62:11, conozco, Señor, que solo de Dios es el poder. El poder que tenga el diablo, el poder que tengan los ángeles, el poder que tenga la iglesia, el poder que tengan los serafines, el poder de cualquier criatura abajo de Dios es un poder delegado, es un poder prestado. Pero a nosotros Dios nos ha dado el poder dunamis, que es el poder sobrenatural, energetizante, inherente en el ser y en la existencia de Dios. ¿Qué significa esto? Dios es el poder supremo del universo, repito, y es mediante este poder que nosotros fuimos salvados. Dice en Primera de Crónicas, en el Antiguo Testamento, capítulo 29, Primera de Crónicas, qué precioso versículo. Primera de Crónicas 29, versículo 12. Vamos a leerlo del versículo 11 porque me encantan estos 2 versículos. Primera de Crónicas 29, 11 y 12. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia. ¿Quién creen que está diciendo estas palabras? El rey David. Él es el que está diciendo estas palabras. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo, y en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Más adelante Daniel diría, porque Dios es la sabiduría y el poder. Él conoce lo que está escondido y lo que está en la luz, y Él pone y Él quita a los reyes. Las elecciones presidenciales próximas entre Kerry y Bush, la última palabra la tiene Dios. Cuando el doctor te diga que tienes cáncer y que estás desahuciado,
la última palabra no la tiene el doctor, la tiene Dios. Cuando te digan que te van a correr de esa casa, la última palabra la tiene Dios. Cuando te diga tu novia, no te quiero y me voy con otro, la última palabra la tiene Dios. Chiquita, si te vas con otro, pero métele velocidad. Porque si te vas con otro, no eras para mí tan sencillo como eso, no eras para mí tan sencillo como eso. Porque lo que Dios tiene para mí, nadie me lo puede quitar. Él es el que tiene el poder. Y en eso descansamos nosotros los cristianos. Hay tantos cristianos que viven tan afanados, tan preocupones, ya casi en el estado de ansiedad y de neurosis, con depresiones, con problemas ya graves, crónicos, cardíacos, etcétera, etcétera, porque no han podido entender, tuya es la magnificencia, tuyo es el poder, tú levantas, tú me levantas y tú me aplastas, tú me pones y tú me colocas y tú me quitas. Señor, cuando yo me rindo a ti, cuando entiendo esto, es cuando te he rendido totalmente mi voluntad, porque he comprendido que si tú conmigo, ¿quién contra mí? Si tú me diste a tu hijo, ¿cómo no me darás todas las cosas? Si tú no me proteges, en vano yo trabajo. Si no cuidas mi casa, en vano pongo veladores y pongo policía a que la cuide. Si tú no me das la salud, aunque tome pastillas y vitaminas, mañana muero debajo de una ruta 100, en el periférico. El periférico no, ¿verdad? Y no se meten los de la ruta 100. Y en Apocalipsis 7, en Apocalipsis capítulo 7, dice la Biblia de la misma forma, versículos 11 y 12, y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Vean, amados hermanos, santos de Dios, vean que en el Apocalipsis vemos la tribulación y el anticristo, ¿verdad? Y las guerras y las plagas y los sellos y las trompetas y las copas y los juicios. Aquí abajo en la tierra, pero allá arriba, todo es gloria y alabanza. ¿Qué serán sádicos allá los ángeles? Aquí estamos, nos está yendo como en feria, le estará yendo, dijo el otro. Y allá todo es alabanza, todo es gloria y todo es honra. Ya van captando ustedes la eternidad en sus almas y en sus vidas. ¿Por qué? Porque la perspectiva mientras más subes, más chiquitas en un avión se ven las personas, más chiquitas las ciudades. Mientras más alto subimos, más chiquito se ve todo allá abajo. Y mientras más alto estemos con Dios, tus problemas se minimizan. Tu problema es que estás aquí abajo y todos los ves como gigantes. Y pareces una langosta ahí con tu problema. Y a tu suegra la ves ahí como si fuera. Y a tu cuñado lo ves ahí como si fuera, ¿verdad? Y todos los ven, no, ese problemoto. Y a tu marido, no, ¿y quién lo va a decir? Y todo lo vemos así. Y la cuestión es que el cristiano es una persona que está en 2 dimensiones aquí en este mundo, en la carne, pero estamos también en la eternidad ya en el reino de Dios. Entonces tenemos que vivir en el Espíritu y subirnos. ¿Y cómo nos subimos? Lo único que nos sube hacia arriba es la oración. Vivir de rodillas y en contacto con esta palabra. Y mientras más nos subamos con Dios y más tengamos pensamientos de Dios y más podamos estar en contacto con Dios, más chiquitos van a ser los problemas y vamos a entender que somos nosotros los gigantes. En la pelea entre David y Goliat, el gigante no era Goliat, el gigante fue David. Goliat era una chinche. Porque Dios no mira lo que se ve, sino Dios mira el corazón. Y Dios quiere que nosotros seamos gigantes y guerreros espirituales. Y vemos por eso en el Apocalipsis intersecciones y encontramos paréntesis de alabanza y dice el versículo 12 de Apocalipsis 7 diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder otra vez y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Allá arriba, como todos lo ven desde otra perspectiva, todos allá arriba en el cielo
saben que mientras más rápido acabe todo y mientras creamos que el diablo está ganando y parece que la maldad está triunfando, los ángeles finalmente pueden saber que la gloria y la honra y el Dios Todopoderoso reina y que Él está al control de todas las cosas y finalmente seremos más que vencedores. Y en último lugar, dice en Apocalipsis 19, versículo del 2 al 3, que encontramos también no solamente una aleluya por la salvación, la honra y la gloria y el poder, sino que esta aleluya también pertenece a la victoria. La alabanza a Dios también es por causa de la victoria, porque sus juicios son verdaderos y justos. Ojalá que pensáramos ya como piensan los ángeles y como las personas que fueron, que Juan el apóstol hace 2000 años vio y que estaban expresando ahí arriba en el cielo lo que nosotros aquí abajo debemos ver. Sus juicios son verdaderos y justos. En primer lugar vemos que el Señor Jesús triunfó sobre el pecado, la muerte y Satanás en la cruz del Calvario. Lo que parecía una derrota a la perspectiva humana, lo que parecía algo incomprensible, lo que para la mente hebrea era una maldición y para los griegos era una locura, Cristo poder y sabiduría de Dios en la cruz. Los judíos no podían eso entender. ¿Cómo puede ese hombre ser el Mesías y decirse que es el Salvador cuando aquí dice la Biblia, maldito el que es colgado en un madero? ¿Cómo puede atreverse a blasfemar y decirse que es el Hijo de Dios cuando si fuera el Hijo de Dios, ¿cómo podía ser maldecido? No entendían que Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Y ahí tenían Isaías 53. Ahí tenían Miqueas 5, ahí tenían el libro de Daniel, ahí tenían los fariseos y no lo entendieron. Pero en el caso de los fariseos no lo entendieron por la dureza de su corazón, ¿no? Entonces Dios es la forma, sus pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Él actúa de forma diferente. Entonces todo aquello que no podemos nosotros entender, Dios nos ha dado a su Espíritu para que lo podamos entender. Y esta es la perspectiva que Dios quiere que pueda dirigir nuestra vida. Que vivamos, dice en Romanos 8, del 4 en adelante, los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El ocuparte de la carne, el pensar como los seres humanos, es muerte, frustración, ansiedad, y nunca vas a poder tener paz. El ocuparte del Espíritu es vida y paz. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios y no pueden comprender las cosas de Dios, ni la carne se sujeta a Dios, la carne tiene que morir, la carne no, te vas a sujetar a Dios, no, Dios no me dice que mi carne la ponga a sujetar, Dios me dice que mate mi carne. ¿Y cómo la hacemos morir? No dándole de comer, matándola de hambre, no viendo esas películas, no viendo esas mujeres, no viendo esas conversaciones, no dándole a la carne la comida que la carne nos está pidiendo diario que le demos de comer. Y así es como hacemos morir las obras de la carne, hacemos morir lo terrenal en nosotros. El Señor Jesucristo en su segunda venida es el digno de alabanza porque va a destruir a todos los gobiernos políticos, a todos los sistemas comerciales y religiosos e impíos del mundo y además va a vengar la persecución que hubo contra sus santos y contra todos sus escogidos y se vengará y le dará el pago a los asesinos, a los explotadores, a los violadores de otros seres humanos. ¿Cuántas veces hemos visto, verdad, que a esa persona no la agarraron, no la metieron a la cárcel? Ese asesino se escapó. Los pocos asesinos y personas que han escapado de la justicia humana no escaparán de la justicia divina. Llega el momento en que Dios castigará y juzgará al mundo entero con justicia. Cuando Cristo venga, regresará al mundo a establecer su justicia. Dice Apocalipsis 11, versículo 7, esta grande verdad. Cuando Apocalipsis 11 dice el versículo 17, Apocalipsis 11, 17. Te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso. El que eras y que has de venir porque has tomado tu gran poder. Viene Cristo ¿a qué? A tomar el poder. Ya ninguna criatura humana tendrá poder en sus manos más que Jesús. Y has reinado. Y se airaron las naciones, se van a poner pero enojadísimas, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra.
Por eso el segundo, aleluya, en el cielo. Por la grande victoria del Hijo de Dios que viene a establecer su justicia y su reino en este mundo. Oremos. Gócense y alégrense todos los escogidos de Jehová. Alabad a Jehová con dancero, con salterio, con arpa, con flauta, con tamboril. Gozaos, 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 porque las bodas del Cordero se acercan a nuestra vida. Y a su novia se le ha concedido que se vista de lino fino resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Bendito seas, Señor, porque tuya es la salvación, la honra y la gloria, el poder, porque tus juicios son verdaderos y tus juicios son justos. Oh Dios, tú eres el que tienes el peso más grande de todo el universo. Tú eres el único verdaderamente a quien debemos de darle siempre la honra y la gloria y la magnificencia y el poder, porque son tuyos. Y tú se los das a quien tú quieres, y tú exaltas y tú humillas, y tú puedes hacer y deshacer las cosas en tu soberana voluntad. Tú estás sentado en tu trono. Todo está siendo controlado por ti. Nosotros somos tus hijos ganados por la sangre de tu Hijo Jesucristo y somos más que vencedores, Padre. Las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros como tu iglesia y finalmente, Señor, secará nuestras lágrimas cuando ya no haya muerte y cuando reinemos en este mundo como reyes y sacerdotes delante de tu Padre, Señor Jesucristo, quien planeó esta salvación tan maravillosa por la cual en esta noche decimos aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Despertémonos cada mañana alabando a Dios. Manejemos en la calle alabando el nombre de Dios. Vengamos a la iglesia alabando el nombre de Dios. Adoremos al Dios, al que está sentado en las alturas, aquel que día y noche nos vigila, nos cuida y nos protege y nos dice, no tengan miedo, pequeña manada. Estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los siglos. Padre, te damos gracias en esta noche por tu grande poder, más que cualquier otra cosa, porque con tu poder nos salvaste. En esta noche hay algunos de ustedes que tal vez no tengan a Jesús. Ustedes por televisión también les invitamos a que en este momento tú puedas reconocer que tú no eres Dios ni yo tampoco, ni lo seremos jamás. Somos creados por un Dios omnipotente a su imagen y semejanza. Y esta es la razón por que somos creados a su imagen, que tu vida es una frustración total. Porque has probado de todo en el mundo y de todas las cosas en la vida y no has encontrado tu paz. Esa paz que no se encuentra en nosotros ni en este mundo. Es una paz que bajó del cielo hace 2000 años. En la persona del Hijo de Dios. Y que Jesús nos dice, ven a mí en este momento. Ven a mí tú que estás tan trabajado, tan cansado, tú que estás tan agotada, tú que estás tan frustrada, tan desilusionada, tú que crees que ya no hay esperanza ni que tu vida puede cambiar, ven a mí. Experimenta mi poder con el cual pude crear el cielo y la tierra. Mi poder con el cual levanté a Cristo entre los muertos a los 3 días. Mi poder que te va a levantar el día de tu tumba, de la resurrección de los muertos. Ese poder está a tu disposición, dice el Señor. Y actúa poderosamente en sus hijos y en sus hijas. Es el poder para que seamos testigos y para que tengamos valor en esta vida de vivir para Él. Sin este poder no podríamos jamás nunca triunfar como embajadores del Rey. ¿Qué necesito, me preguntarás en este momento, para tener a Jesucristo? Para tener ese poder de vivir para Él. Para tener ese poder y vencer mis pensamientos y vencer mis loqueras y mis locuras y vencer a Satanás y vencer mi carne. La Biblia dice, arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete en primer lugar de tus pecados. Cree en Jesucristo que Él pagó en la cruz en tu lugar.
Cree en Jesucristo, que Él no es solamente un personaje histórico o un gran hombre o un gran maestro. Cree en Jesucristo como el Hijo de Dios, Dios en la carne, y como el único Salvador que dio su sangre para redimirnos y perdonarnos de nuestros pecados. Y en tercer lugar, simplemente invítale a tu vida. Ahí donde estás, en tu lugar, en la sala, si nos estás viendo desde alguna cárcel, desde un hospital, dile a Jesús estas palabras. Señor mío y Dios mío, en esta noche digo aleluya. Alabado sea Dios. Porque sin ti, Señor, no tendría esperanza mi vida, ni futuro. Mi consuelo, la dirección y la luz de mi vida eres tú, Señor. Porque tú eres la luz del mundo, Jesucristo. Me arrepiento de mi vida, me arrepiento de mis pecados, porque te han ofendido gravemente. Y tu santidad y tu gloria y el peso que tienes, tu valía, los he comenzado a comprender en esta noche. Perdóname, Señor. Pero no en base a mis buenas obras ni en nada que hubiera yo hecho. Perdóname en base a la sangre que tu Hijo en la cruz derramó por mis pecados. Señor Jesús, en esta noche creo en ti y te invito a mi vida. Entra a mi vida en este momento como un rayo. Electrifícame, conmuéveme, sacúdeme, despiértame de mi letargo. Aclara mi mente. Saca de mí todo demonio, todo espíritu maligno. En el nombre de Jesús, se sale de mi vida en esta noche. Y entra tú a reinar, Jesús, como el único a quien le puedo dar la honra, la gloria, el poder y la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén.